Bueno, el tema con el que empezamos la unidad 4 es transformada de Laplace. Toda la unidad está destinada a la transformada. ¿Ahí me escuchan perfectamente? Sí, profe. Bien, déjenme que comparta. Ahora sí. Ahí estamos. Lo que no puedo es habilitar la pizarra. Bueno, mientras se despereza la máquina. Ahí se ve bien, ¿no? La compartida de pantalla. Sí. Bien. Bueno, esta unidad tiene toda una introducción para recién al final utilizar esto en lo que resulta a resolución de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? La transformada de Laplace en sí misma, bueno, ya la vamos a definir, pero lo que hacemos con la transformada, vamos a imaginar que nuestra función, o las funciones que vamos a administrar, están, desde luego, ¿no es cierto?, son de R en R, pero están, vamos a suponer que están en el dominio del tiempo, ¿no es cierto?, porque esto se hace, o se construyó como una necesidad de aplicación en el dominio del tiempo. O sea, nuestra función f de t, cuando decimos t, estamos diciendo tiempo, ¿sí? O sea, háganse en esa idea. Nosotros, cuando planteamos o modelamos distintos tipos de sistemas, ya sea en el campo de la física, de la ingeniería, biología, química, etcétera, en el dominio del tiempo, no siempre tenemos funciones intervinientes que tienen que ver con funciones básicas, ¿sí? O sea, como las que estuvimos viendo, nosotros vimos la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, por ejemplo. Después, en la unidad que tienen que presentar ustedes 5 y 6, va a ser de aplicación a ecuaciones diferenciales que no son necesariamente lineales. Está el método de Euler, ¿no es cierto?, aplicado, por ejemplo, a ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes variables. Pero cuando nos hagamos la idea que seguimos trabajando con el mismo tipo de ecuaciones diferenciales que estuvimos trabajando en la unidad anterior, ¿no es cierto? O sea, esto lo quiero dejar bien en claro. Este tema de la transformada de Laplace, por favor, memorícenlo bien porque es pregunta de examen. Se aplica a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, ¿sí? Esas ecuaciones diferenciales, de luego, son no homogéneas, porque justamente lo que tratamos de resolver es o encontrar, mejor dicho, una función como i igual a i de t, y se utiliza, como yo les dije, en sistemas, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una función de entrada. Esa función de entrada en las ecuaciones diferenciales lineales formaban parte del segundo miembro, ¿sí? Cuando armábamos, permítanme que utilice un poquito la misma presentación, porque ya voy a insistir de vuelta con el Paint, porque no puedo abrir la pizarra, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un operador diferencial de orden n igual a una cierta función g de x, ¿no es cierto? Entonces, ese operador diferencial de primer miembro es una ecuación diferencial lineal a coeficientes constantes. Punto número 1. O sea, esta unidad alcanza, se desenvuelve, se aplica a ese tipo de ecuaciones diferenciales. Punto 1. El punto 2, la transformada de Laplace se utiliza, o la vamos a utilizar, para encontrar soluciones a problemas de valor inicial.
¿sí? O sea, no solamente tenemos ecuaciones diferenciales lineales al coeficiente constante, sino que además tenemos problemas de valor inicial, ¿sí? Si es de segundo orden, recuerden que necesitábamos dos condiciones iniciales, que era el valor de la función en el cero y, por ejemplo, el valor de la derivada en el cero también, ¿no es cierto? Son problemas de valor inicial. No necesariamente tiene que ser el cero, puede ser en cualquier otro punto. La transforma de Laplace también me permite, desde luego, van a ver, solucionar o encontrar la solución a ese problema de valor inicial. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que tener en claro. De todos modos, bueno, después lo vamos a repetir un poquito esto. El otro aspecto que tienen que tener en cuenta de esta ecuación diferencial, que el primer miembro no necesariamente es un operador diferencial como lo estábamos viendo, ¿no es cierto? O sea, en términos de todo derivadas de orden n, ¿no es cierto? De primer grado, pero de orden n. Bueno, en el primer miembro podrían aparecer, en vez de derivadas, podrían aparecer integrales, ¿sí? También podrían aparecer en el segundo miembro, ¿sí? Tranquilamente. ¿Qué es lo que sucede? Los métodos que estuvimos utilizando, bueno, este tipo de ecuaciones diferenciales reciben el nombre de ecuaciones íntegro diferenciales, ¿sí? O sea, no necesariamente admite o tienen derivadas, sino que además pueden llegar a tener integrales, ¿sí? Eso es otro aspecto no menor, así que, por favor, recuérdenme que subo a las clases, el aula, porque yo ando con tantas cosas que a veces se me pasan. Y todo este tipo de comentarios son interesantes, pero cuando vayan a rendir la materia, ¿no es cierto? Entonces, no dejen de insistirme con que yo cada vez que entro a la clase me olvidé de subir la clase. No dejen de hacerlo, por favor, porque me interesa que tengan las grabaciones. Bueno, otro aspecto interesante, importante, observen esa función g de x, ¿no es cierto? Nosotros empezamos a trabajar con los dos primeros métodos, que eran era el de superposición y el anulador, ¿no es cierto? Que cuando teníamos los dos métodos de coeficientes indeterminados, habíamos dicho que esa función g de x podían ser polinomios, funciones senoidales, cosenoidales, exponenciales o combinación de todas esas, ¿sí? Después dijimos que había algunas funciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo... Profe, Sí, está Lucía intentando entrar, dice si la pueden. a ver, gracias, ya la recibimos. Gracias por la interrupción. Dame un segundito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estábamos acá? Che, no la veo. Dejemos de compartir. A ver, ¿dónde está? No la veo intentando ingresar, ¿no? Déjame que vea acá. Este es el chat. Dame un segundito. No la tengo intentando ingresar, ¿eh? No me parece. Decide que intente, por favor, de vuelta. Sí, profe, ahí le dije que intente de nuevo. Veamos si aparece. ¿Estará poniendo bien el enlace? Bueno, mientras intenta, yo voy a intentar con la pizarra porque no quiere saber nada, ¿eh? A ver, ahí está. Bien. Pero, a ver qué pasó ahí. Ahí está. Hola, Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, seguimos hablando. Entonces, cuando habíamos visto el método variación de parámetros... Ah, perdón, no estoy compartiendo ahí, ¿no? Ya comparto esto. Espera un segundo. Bien.
Bueno, dijimos, bueno, en realidad creo que nos expresamos de esta manera y bueno, sería una mala forma de expresarse, ¿no? Dijimos que el método de variación de parámetros como que comprendía las demás funciones. No es tan así, no es tan así porque, por ejemplo, si esa función g de x es un pulso, o sea, un pulso sería, me está matando el no tener la pizarra, ¿no? A ver, un pulso sería, por ejemplo, una función de esta forma, ¿sí? Que después lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como la función delta de Dirac. Bueno, en ese caso el método de variación de parámetros no me sirve, ¿sí? Después una función con la que vamos a trabajar mucho y es muy interesante trabajar es el escalón unitario, ¿no es cierto? El escalón unitario sería algo así, ¿sí? Vamos a poner un sistema de eje referencial, aunque nos resulte un poco incómodo acá la pizarra. Vamos a suponer que esto sea t. Este sería, ¿no es cierto? La función escalón unitario se indica como, bueno, no sé qué le pasa a esto, chicos. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Bueno, esta función, ¿no es cierto? Bueno, es el escalón unitario. Se indica de la forma u de t menos t sub 0, donde el punto este, donde nace la función, vamos a ver, este puntito sería el t sub 0, ¿sí? Bueno, ese tipo de función, ¿no es cierto?, que yo lo puedo desplazar en el tiempo hacia la izquierda o hacia la derecha, que recibe el nombre de escalón unitario, no lo puedo trabajar con variación de parámetros, ¿sí? Habría que hacer algún análisis más detallado. Otra función que no la podemos analizar, o otro tipo de funciones que no la podemos analizar, por ejemplo, serían las funciones periódicas, pero que no son el seno y el coseno. Por ejemplo, si yo tengo un diente de sierra, ¿sí? Esto está repetido en el tiempo, ¿sí? O sea, se va repitiendo ese diente en el tiempo para t que tiene infinito. Bueno, ese tipo de función g de x con el método de variación de parámetros tampoco la puedo resolver así de esta forma tan fácil. Bueno, el método de la transformada de Laplace sí me permite resolver este tipo de ecuaciones diferenciales o íntegros diferenciales, ¿no es cierto? Que ya la vamos a ver, yo ahora más o menos estoy presentando en sociedad de qué se trata todo esto, ¿no es cierto? Bueno, permítame que insista, aunque nos demoramos un cachito con la pizarra, porque si no, no puedo trabajar. Me quiere abrir esta, chica. Vamos a ver. A ver si puedo. Recién no tenía el micrófono habilitado, ahora no tengo habilitada la pizarra. Y no digo de reiniciar la máquina porque no vamos a empezar mal la clase, ¿ve? Así que prefiero que sigamos trabajando así. El problema que no podía cambiar recién acá es el trazo. A ver si lo puedo hacer ahora. Ahí está, me parece que ahí está. Bien. Bueno, ahí está. Creo. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué otra particularidad tiene definir esto de la transformada de Laplace y manejarlo con esa transformada de Laplace? El otro aspecto, vamos a borrar nuestra pseudo pizarra. ¿En qué consiste? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿No? Nuestro dominio de partida, como les dije recién, es bueno, ahí está.
nuestro dominio de partida es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, yo tengo algo en el dominio real que es el tiempo. O sea, tengo una ecuación íntegro diferencial con algún tipo o algunos tipos de funciones de entrada. Todas estas son funciones donde la variable independiente va a ser el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí donde estoy parado, en ese dominio, en lo que yo estoy viendo, en lo que voy a administrar, administrar esa ecuación diferencial o íntegro diferencial en el dominio del tiempo es muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo involucrado derivadas de distintos órdenes, tengo integrales, en el segundo miembro tengo funciones raras, ¿sí? Como puede ser un pulso, como el que vimos recién, o un diente de sierra, etcétera, etcétera, etcétera. Administrar eso en el dominio del tiempo es imposible para cada caso. O sea, podríamos encontrar una solución o buscar algún método para ese caso en particular, pero después cambiamos algo y se nos complica todo. Entonces, lo que se hace es, con la transformada de Laplace, salir de este dominio e introducirnos en otro dominio, que es el dominio de la variable S. ¿Sí? Define una nueva variable, que es la variable S, que vamos a ver cómo la hacemos aparecer, esa variable, a través de lo que se llama la transformada de Laplace. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir con esta transformación? Porque yo voy a aplicar esa transformación a toda nuestra ecuación diferencial y vamos a escaparnos del dominio del tiempo y vamos a pasar a otro plano, a administrar esto con otra variable dominio, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con una función f de t, voy a terminar trabajando en una función f grande de s, ¿sí? O sea, si es i de t, voy a terminar trabajando con una función i de s. O sea, sin duda, esta función y estas son diferentes, ¿no es cierto? Pero ¿qué particularidad tienen estas funciones, f de s e i de s? Que son expresiones algebraicas, ¿sí? Ya ahí ya no aparece más la derivada, el integral, el diente de sierra. No, simplemente vamos a ver que aparecen funciones algebraicas, ¿sí? De distintos órdenes, en su numerador, denominador, lo que fuera, pero son algebraicas. Y es mucho más fácil administrar y pensar en ese nuevo dominio que es la variable S, a que estar administrando algo en el dominio del tiempo. Entonces, a través de la transformada de Laplace consigo eso, consigo escaparme de ese aspecto complicado que tiene nuestro problema, ¿sí? Que sería el de resolver una ecuación diferencial o íntegro diferencial con funciones raras apareciendo, y vamos a transformar todo eso, vamos a ver que lo transformamos en expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces eso nos facilita muchísimo, ¿sí? La resolución del problema. Como les dije, es mucho más fácil trabajar con expresiones algebraicas que con expresiones donde aparezcan derivadas, integrales, funciones raras, ¿sí? Todo eso lo vamos a simplificar, aunque ustedes no lo crean, con la transformada de Laplace. Bien. Después creo que en cálculo avanzado, creo que ven un poquito más todo lo que es la transformada de Laplace, transformada de Fourier, ahí van a ahondar un poquito más en el rigor matemático de todo esto, ¿no es cierto? En general, bueno, no tiene mucha importancia en este momento, pero la variable S se define como una parte real más una parte compleja, que van a ver que esto ni siquiera lo mencionamos a lo largo del desarrollo de la unidad, ¿no es cierto? Eso se lo dejamos para el profe que corresponde a la materia más específica donde ven Fourier o Laplace. Bueno, volvemos a lo nuestro. Bueno, transformada de Laplace. ¿De dónde nos guiamos, chicas, con este tema? Nos guiamos con el SIL. En el SIL está muy didáctico, muy bien dado. Eso no quiere decir que sea el único libro. Cualquier otro libro que trate este tema, bienvenido sea, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos guiamos en principio, con esto alcanza y sobra, con guiarnos del SIL. Y aparte es un libro que didácticamente es muy, muy accesible, ¿no? Bueno, ¿cómo se define la transformada de Laplace? Se hace una función, ¿no es cierto?, definida para t mayor que 0. Bueno, desde luego, el tiempo negativo no existe. O sea, empecemos por ahí.
¿sí? Bueno, este libro en particular lo define para t mayor o igual que 0. Hay otros libros que directamente lo toman como t mayor que 0, o sea que ahí en ese punto t igual a 0 no lo define. Bueno, ahí cambia un poquito la integral esta, pero bueno, para nuestro caso recuerden que t igual a 0 es un conjunto, entre comillas, de contenido 0. Recuérdense cuando hablábamos en análisis 3 de los conjuntos de contenido 0, cuando teníamos puntos frontera o curvas que forman parte de la frontera o superficies que constituyen una frontera, esos serían conjuntos de contenido 0. ¿Sí? Si estamos calculando un volumen, el volumen de una esfera es independiente de la cáscara, ¿no es cierto? El volumen es el mismo. Bueno, la cáscara es un conjunto de contenido 0. Bueno, acá t igual a 0 también, o sea que para el cálculo de la integral no aportaría mucho, ¿no es cierto? Salvo que tengamos una integral impropia, que en t igual a 0 tengamos alguna singularidad, ahí tendremos que tomar, en vez de 0 acá, tomar el límite, ¿no es cierto?, para t que tiende a 0, ¿no es cierto? Y siempre tiende a 0 por la derecha, ¿eh? Siempre tiende t a 0 por la derecha. Bueno, es un comentario nada más esto, así que en realidad después la materia ni la utilizamos, ¿no? Pero si vos matemático, usted va a ser matemático, tenemos que ser exigente con esto. Bueno, ¿cómo se define la transformada de Laplace de una función f de t? Bueno, dijimos que para t mayor que 0, o sea, la función tiene que estar definida para t mayor que 0. Entonces, la integral, esta que le llamamos L de f de t, definida por la integral, fíjense, de f de t, ¿sí?, multiplicada por e a la menos st, ¿sí?, entre 0 e infinito, ¿sí? O sea, para definir la transformada de Laplace, hago una integral entre 0 e infinito, ¿sí?, de f de t por e a la menos st. Voy a incorporar dentro del integrando este término, ¿sí?, e a la menos st. Esa integral, siempre que esa integral converja, ¿sí?, es lo que llamamos a ese resultado de esa integral la transformada de Laplace, que también se designa de esta forma, ¿no es cierto?, como una función f de s, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la integral converja, o sea, exista. Yo puedo calcular ya transformadas básicas con esta definición. De hecho, cualquier transformada, esta es la definición. O sea, cualquiera sea la función involucrada, esta es la definición, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque, bueno, a partir de ahora vayan consiguiendo una tabla de transformada de Laplace que sea bien completita. Para los casos que sean necesarios, lo pueden usar tranquilamente, más allá de que tenemos que saber calcular algunas transformadas, que en definitiva se resume a resolver una integral, ¿eh? O sea, no todas las transformadas de Laplace están en una tabla. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de analizar esa tabla en función de las funciones básicas que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, va a haber algunas funciones como esta, por ejemplo, 1, f de t igual a 1, o sea, la función constante, ¿sí? Recuerden de que esto está definido para t mayor que 0, entonces si yo acá grafico este 1, me voy adelantando un poquito, esto es f de t, entonces si yo tengo 1, en realidad esto se define de esta forma, ¿no es cierto? Para t mayor que 0, esto es 1, como les dije, en algunos casos es mayor o igual, o sea, no importa, bueno, porque es un punto, digamos, de contenido nulo, ¿no es cierto? Bueno, acá, ¿cómo se define esto? Como que para abajo, o sea, en tiempo negativo, la función vale 0, o sea que este 1 es como si yo dijera, ¿no es cierto?, f de t igual a 1, si t, bueno, es mayor o igual que 0, o mayor que 0, y 0 si t es menor que 0. O sea, cuando voy a definir la transformada de Laplace, este tipo de transformada de Laplace que va entre 0 e infinito, consideramos que los t negativos son 0. Aclaro esto también, ¿por qué? Porque también alguna bibliografía ya más de cálculo avanzado
trabaja con lo que es la transformada bilateral de Laplace, ¿sí? O sea, lo trabaja entre menos infinito e infinito, ¿sí? Que es un concepto matemático más abstracto, más ambiguo, de no utilización en la práctica, desde luego, pero bueno, los matemáticos por algo lo han hecho, ¿no es cierto? O sea que cabe aclarar esto, que cuando hablamos de la transformada de Laplace que nosotros manejamos, estamos hablando de t menor que cero, la función vale cero, ¿sí? Cuando hablamos de la transformada bilateral que no nos ocupa a nosotros, bueno, ahí sí vamos a tomar un t negativo. Bueno, esto es lo que después nosotros vamos a llamar, o vamos a dar en llamar, el escalón unitario, ¿no es cierto? U de t porque nace de t igual a 0. O si no, simplemente 1, pero cabe aclarar que toma esta forma, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, pasemos a calcular la transformada de Laplace de 1, que sería una de las funciones más fáciles, ¿no es cierto? Es simplemente utilizar la definición, ¿no es cierto? O sea, que yo voy a tener adentro del integral e a la menos st por 1, ¿sí? La integral entre 0 e infinito. Y el resultado de eso, bueno, realizo esta integral, ¿no es cierto? Me va a quedar de esta manera. A esta altura, dos cosas. O sea, no solamente se tienen que conseguir una buena tabla de la transformada de Laplace, sino también una buena tabla de integrales y recordar cómo se hacen las integrales básicas, chicas, ¿no? Porque si no saben integrar funciones de las que vieron en análisis 1, podemos estar complicados, ¿no es cierto? Por más que tengan una buena tabla de integrales. Bueno, haciendo la integral, ¿sí? De e a la menos st, ustedes ya saben que la integral de esto es lo que está acá. Permítanme que vaya. Es esto que está acá. Bueno, usamos barro acá, ¿no es cierto? Hacemos, en vez de poner infinito, ponemos b y hacemos tender b a infinito, ¿no es cierto? Bueno, y llegamos a obtener esta función. O sea que esta es nuestra f de s, ¿sí? Cuando f de t es igual a 1. O sea, la transformada de una constante a, ¿sí? La transformada de una constante a sería a sobre s, ¿sí? A sobre s. Resulta exclusivamente de realizar esta integral, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos comentarios ahí, bueno, se los dejo para que los lean, está en el SIL, cualquier duda me lo consultan. Se hace referencia al cálculo de la integral, ¿no es cierto? Bueno, después, por ejemplo, si tenemos la función t, en vez de ser f de t igual a 1, f de t igual a t, lo mismo, hacemos una integral ahí, esa integral hay que integrarla por partes después, ¿no es cierto? Así acá lo decimos. Llegamos a las dos partes que formaba esa integral, bueno, calculamos los límites y bueno, llegamos a obtener esta función, 1 sobre s cuadrado. Podemos hacer extensivo después a t a la n, y bueno, ya en el práctico lo vamos a ver, o a medida que avancemos en el teórico nos va a aparecer. Entonces simplemente lo que estamos haciendo acá es aplicar la definición y calcular las integrales, ¿sí? Como les dije, a esta altura tienen que recordar bien cómo se integraba y tener una tabla de integrales por las dudas si les complica. Bueno, otra función muy común es la función exponencial. Esta sería nuestra f de t. Lo mismo, ¿no es cierto? Calculamos la integral del producto de las dos funciones, que lo puedo considerar de esta manera sumando el exponente. Y llegamos a obtener el resultado de 1 sobre s más 3, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, la transformada de e a la a por t, si ustedes se fijan en la tabla, va a ser 1 sobre s menos a, dependiendo si a es positivo o negativo, ¿no es cierto? Ahí fíjense que tenemos un menos 3, entonces nos queda un más acá, ¿sí?
Ahí les pone un dominio de aplicación, que tampoco lo usamos mucho en el cálculo. Lo pone válido para S mayor que menos 3, ¿sí? Eso es un tema de rigor matemático que después en la resolución de las ecuaciones mucho no lo usamos. Bueno, a partir de eso se puede ir armando la tabla. Esa tabla que ustedes yo les estoy pidiendo, ¿sí? Van a ver que está la transformada de t a la n, o sea, para n igual a 1, para n igual a 2, ¿sí? Fíjense que en el denominador me va a quedar s a la n más 1, y lo que me va a quedar arriba es el factorial de n, ¿sí? Bueno, y así podemos ir sacando las distintas funciones, las transformadas para las distintas funciones, y vamos construyendo la tabla, que en definitiva la tabla que ustedes van a tener, se hace o se construye de aplicar la fórmula de definición de la transformada de Laplace, ¿no es cierto? Bueno, a esta altura, con los ejercicios que hagan, primer consejo, la transformada de algunas funciones básicas, así como se acordaban, o se acuerdan, supongo que se acuerdan, de que la transformada que la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más, etcétera, ¿no es cierto? Eso lleva una expresión, y a esta altura ustedes se acuerdan. Yo creo que no necesitan consultar una tabla de derivada para acordarse las derivadas básicas, ¿no es cierto? Bueno, esto es más o menos parecido, ¿no es cierto? O sea, hay algunas fórmulas que yo les recomiendo que traten de memorizarlas o tenerlas presentes. Cuando hagan los ejercicios se les va a hacer un hábito. Y desde luego, cuando encaren los ejercicios sabiendo cuánto vale la transformada, van a ir un poquito más rápido que buscándole la tabla, ¿no es cierto? Eso es importante. También es importante que la sepan reconocer, porque una de las cosas que vamos a hacer es calcular las antitransformadas, ¿sí? Cuando calculamos las antitransformadas, es necesario tener presente, para ir más rápido, para estar más canchero, ¿no es cierto?, en la resolución de las antitransformadas, recordar cuáles eran las fórmulas, ¿sí? Entonces, si tenemos fórmulas básicas, no podemos estar perdiendo tiempo buscándolo en la tabla. Pero eso va a formar parte también un poquito de los ejercicios que hagan y con qué responsabilidad lo hacen. Desde luego que esto es importante porque cuando trabajemos con resolución de ecuaciones diferenciales, ahí van a tener que trabajar con antitransformadas, ¿sí? Entonces, es bueno saber que si yo tengo una expresión de esta forma, yo tengo que saber que la antitransformada es una función de esta forma, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si yo tengo una transformada de esta forma, yo tengo que saber que la antitransformada es de esta forma. Está bien, lo pueden buscar de la tabla, pero van a ir más rápido si lo recuerdan. ¿Y cómo lo recuerdan? Haciendo, bueno, algunos ejercicios, ¿no es cierto? Siempre se puede retener más fácil. Bueno, acá es importante cuando estamos hablando de la transformada de una combinación lineal de funciones, ¿sí? Bueno, en definitiva lo que tenemos es una propiedad de linealidad, ¿no es cierto? Dicho de otra manera, la transformada de Laplace es distributiva respecto de la suma, ¿sí? Respecto de la suma. Lo expresamos no así con respecto al producto, ojo, no así con respecto al producto. Después insistiremos sobre este tema cuando veamos convolución. Bueno, eso se materializa acá en lo que estoy diciendo. Si yo tengo la transformada de una combinación lineal de funciones, yo puedo sacar si alfa y beta son números reales, o sea, son constantes, que pueden ser complejas también, pero nosotros vamos a trabajar con números reales. Puedo sacar fuera de la integral el alfa y el beta, entonces me va a quedar que la transformada de la combinación lineal de dos funciones es igual a la combinación lineal de las transformadas de Laplace, ¿no es cierto? O sea, entendiendo por f de s la transformada de f de t y g de s la transformada de g de t, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, la transformada de 1 más 5t va a ser la transformada de 1 más la transformada de 5t, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, no vamos a ponernos a hacer la integral
de 1 más 5t, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo ya sé cuánto vale la transformada de 1 y sé cuánto vale la transformada de t, después la multiplico por 5. ¿Sí? Ese sería el beta, digamos, del que estamos hablando. Bueno, acá hay una cosa que es importante, que son las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace. Sin duda necesitamos que el integral converja, ¿no es cierto? Esa sería la condición suficiente. La necesaria, perdón. La condición suficiente, necesito que la función sea continua por tramos, ¿sí? En el tiempo desde 0 hasta infinito, y de orden exponencial. Vamos a explicar esto, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, o mejor dicho, es condición suficiente, o sea, nos basta y sobra con que se den esas dos condiciones para que la transformada de Laplace exista, ¿no es cierto? Bueno, continuo por tramo es más fácil, creo que está acá en el apunte también. ¿Dónde está? Acá. Esta sería una función continua por tramos, ¿sí? Fíjense que voy tomando el tramo de 0 a t1, t sub 1, tenemos una función continua, en el tramo t1, t2 tenemos otra función continua, son continuas por tramo, o sea, si yo tomo continua, digamos, continuidad absoluta en todo el intervalo 0 infinito, desde luego que no es continua, ¿no es cierto? Pero sí puedo hablar de una continuidad por tramos, ¿eh? Esto sería una función continua por tramos. Y una función de orden exponencial, la estoy definiendo acá. Bueno, esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de funciones acotadas? Cuando hablábamos de funciones acotadas decíamos, ¿no es cierto?, de que una función f de t es acotada si esto puede ser menor o igual que un cierto número k. Bueno, esto es algo parecido. Nada más que sería, dicho de otra manera, como acotada exponencialmente, ¿sí? Entonces, yo a f de t, cuando le pongo una función exponencial acá, m por una función exponencial, si se cumple esto, es una función de orden exponencial, ¿no es cierto? Tiene una función de orden exponencial. Se lo puede ver gráficamente a esto, ¿no es cierto? Gráficamente sería que f de t, ¿no es cierto?, en su valor absoluto, esté por debajo de un exponente que yo elija, ¿sí? De una función exponencial que yo elija, ¿no es cierto? Fíjense que en realidad acá es alfa por t, ¿no? Porque, a ver, esta función que está acá, para representarla como roja acá es... ahí está la t, no lo veo, es c por t, parece que dice. Bueno, o a por t, como quieran llamarle, pero interviene la variable t, si no, no la puedo graficar en función del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, supongo que debe ser c por t ahí. Bueno, esa sería nuestra cota superior, digamos, ¿no es cierto? Y la función f de t tiene que estar por debajo de esa función exponencial, ¿sí? Mucho no me gusta el dibujo porque se confunde un poco. Bueno, acá lo damos mejor, miren. Esta sería una función, la función f de t que yo tengo es esta recta. Yo puedo dibujar un exponente, por ejemplo, e a la t, ¿sí? Estaría por arriba de la línea celeste, ¿no es cierto? Entonces, esta función t, f de t igual a t, sería una función acotada exponencialmente o de orden exponencial. Bueno, después tenemos otra función más, por ejemplo, esta que está acá, e a la menos t, ¿sí? Esto arranca de 1 acá. También puedo definir una función parecida a esta, ¿no es cierto? Si no, hacerla pasar más arriba. Bueno, decir, por ejemplo, m para m mayor que 1, ¿no es cierto? E a la t está por encima, ¿no es cierto?, de la celeste. Entonces, se cumpliría de que esta función en celeste, e a la menos t, está acotada exponencialmente. Bueno, otra acá es la función del coseno, por ejemplo. También puedo definir un exponente que esté por encima. Entonces, también tiene que tener, digamos, transformada de Laplace. Bueno, ¿y cuál sería un no de estas funciones? A ver, no sé, por ejemplo, qué sé yo, si yo tomo una función de esta forma, bueno, esta función no admitiría, por ejemplo, 1 sobre x, ¿no? No admitiría transformada de Laplace porque no está acotada exponencialmente.
¿Estamos, chicos, o no? ¿Se va entendiendo? ¿O si me han dormido? Sí, profe. A ver, denme un segundito, les pido. Un segundo les pido. Bueno, sigamos. Bueno, esas serían las condiciones suficientes para la existencia. Bueno, después podemos también hablar de la transformada de funciones continuas por tramos, ¿no es cierto? O sea, de hecho hay ejercicios en la guía. Yo a f de t, por ejemplo, la defino como 0, ¿sí? Entre 0 y 3, y como 2 entre t mayor que 3, ¿no es cierto? Entonces lo que puedo hacer ahí es fraccionar el intervalo de integración en 2, entre 0 y 3, ¿sí? Y entre 3 infinito. Entonces, entre 0 y 3, la función vale 0, y entre 3 infinito, la función vale 2. Bueno, básicamente este sería un escalón de altura 2 que estaría desplazado en 3. Después lo vemos. Después lo vamos a ver cuando vemos el tema. Bueno, entonces ahí yo puedo calcular cuánto vale la transformada de Laplace resolviendo las integrales. O sea, en el cálculo, digamos, básico, en el peor de los casos recurrimos a la integral de definición de la transformada de Laplace cuando tenemos funciones que no son tan simples y que están reflejadas en la tabla, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, este tema acá es importante, tiene mucho que ver con la vida real, o sea, con el modelado de los sistemas reales a través de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, y que, bueno, en el caso nuestro también se va a dar, y que acá es muy importante, ¿no es cierto? Este teorema es interesante. Podríamos hacer, a ver, la siguiente pregunta. Yo tengo una expresión algebraica f de s, nos preguntamos si hay una correspondencia entre esa f de s y alguna f de t, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que f de t sería la transformada inversa de f de s, ¿sí? O sea, yo acá obtengo la transformada de una función f de t y le llamo f de s. Bueno, yo ahora doy una función f de s y lo que me estoy preguntando, ¿sí? Me estoy preguntando si existe f de t. Bueno, este teorema nos está diciendo eso, ¿no es cierto? Entonces, si cuando s tiende a infinito, y ya toco un temita ahí importante,
cuando S tiende a infinito, ¿no es cierto? S tiende a infinito, f de S, el límite este vale 0, entonces existe esa función continua por partes, ¿sí? Cuya transformada es f de S, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿no es cierto? Una expresión algebraica de S admite antitransformada, que después vamos a ver cómo se calcula la antitransformada, o cuáles son las herramientas. F de t va a existir si el límite para S que tiende a infinito de f de S es igual a 0. Bueno, expliquemos y recordemos un poquito el concepto de límite, o algunas propiedades del límite, ¿no? Si yo voy acá, bueno, ustedes van a ver que f de S, creo que esta es la pizarra que me funcionaba, si f de S, dijimos que van a ser expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Entonces van a ver que f de S en general yo la puedo escribir de esta manera, ¿no es cierto? Como, qué sé yo, ¿no es cierto? Una cierta constante K por un producto de S más ZI sobre, ¿cierto? Este I va desde 1 hasta M, y abajo tendría el producto de S más P sub J para J, que va de 1 a N. Esto es M y esto es N. O sea, en definitiva, ¿qué estoy diciendo yo acá? Yo estoy diciendo que en el numerador puedo tener un polinomio, ¿sí? Un polinomio, mejor dicho, vamos a ver polinomios en general de orden M en el numerador, polinomios de orden M en el numerador, que bueno, ustedes ya saben que yo lo puedo factoriar de la forma S más ZI, ¿no es cierto? Y en el denominador también tendría polinomio de orden N, de nena, ¿sí? Que sería S a la N más, qué sé yo, 3, S a la N menos 1, etc. También lo puedo factoriar de la forma S más P sub J, donde ZI o P sub J pueden ser números reales o números complejos conjugados o imaginarios puros, ¿no es cierto? Lo importante es, cuando ustedes tienen un sistema real, o sea, algo que existe, y aplican una ecuación diferencial, lo modelizan con una ecuación diferencial, lo que van a obtener como resultado, cuando trabaje con la transformada de Laplace, va a ser una función de esta forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué particularidad tienen esos sistemas reales donde f de s termina modelado de esta manera? Esto es muy importante, que n es mayor, ¿no es cierto?, que m en general. En muy pocos casos suele ser igual, pero normalmente es mayor que m. El orden del denominador es mayor que el orden del numerador. Entonces, cuando yo haga el límite de f de s para S que tiende a infinito, si el orden del denominador es mayor que el orden del numerador, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que se corresponde con la posibilidad de realización de la transformada de Laplace en ese sistema, ¿no es cierto? En ese sistema real, en el sistema real. Desde el punto de vista matemático, yo puedo inventar cualquier cosa. Puedo decir que n no es mayor que m, que es menor que m, bueno, pero en ese caso no va a existir la transformada de Laplace. ¿De qué forma se puede complejizar un poquito este tema de la expresión de f de s? Bueno, vamos a ver que cuando aparezca el teorema de retardo, a lo sumo por acá puede llegar a aparecer la inclusión de un término e a la menos a por s. Bueno, pero de vuelta, el límite va a seguir siendo igual a 0. Cuando yo trabaje con la inclusión de esa función, también va a ser igual a 0. O sea que ese teorema no se deja de cumplir con las transformadas reales o con las que podamos estar obteniendo, ¿sí? O sea, proponer una función f de s por fuera de este concepto, ¿no es cierto?,
no se puede encontrar f de t, la antitransformada no se puede encontrar, ¿sí? Después, de todos modos, cuando veamos la descomposición en fracciones simples, todo eso, bueno, ahí también va a quedar reflejado esto que estamos diciendo. Bueno, lo que quiero tratar de no avanzar tanto con esto, si me permiten, quiero ver la guía de trabajos prácticos para que veamos les voy dando algunos tips. He sido un poquito accidentado hoy día con el tema de la máquina. Quiero que veamos la guía de trabajos prácticos. Denme un segundo que quiero ver qué nos estaría faltando para empezar a trabajar. No quiero avanzar tanto. Porque ahora ustedes tienen que tratar en lo posible de recordar cómo se integraba, armarse de las tablas integrales, de las tablas de transformada en Laplace, ¿sí? Si alguien tiene problema, me avisan. Ahí hay en el aula está el manual de tablas y fórmulas de la serie Young. La pueden tener ahí en PDF o bajar o imprimirla si quieren. No recuerdo cómo estaba, si estaba o no estaba muy completa la tabla de integrales y de Laplace ahí. Bueno, déjenme ver acá una cosita. Vamos a compartir. Bueno, ahí en el ejercicio número 1, ¿no es cierto? Lo que van a aplicar es uno de los últimos temas que estuvimos viendo, las primeras funciones, inclusive las que están dadas gráficamente, o sea, hasta el 1, 4 inclusive, son funciones definidas por tramos. Ahí aplicarían la expresión o la forma de calcular la transformada para funciones definidas por tramos, que es lo que acabamos de ver recién, ¿no es cierto? A ver, les voy a ir indicando para que lo tengan presente. Es esto que está acá, ¿no es cierto? En el ejemplo 5, ¿sí? Eso tendrían que aplicar en el ejercicio 1. Bueno, hasta el 1.4, ¿no es cierto? Ya después desde el 1.5 en adelante, 1.6, perdón, 1.6 en adelante, el 1.5 también es función definida por tramo, el 1.6 en adelante hasta el 1.9, bueno, ahí sí podrían aplicar directamente la integral, ¿sí? O mejor dicho, deben aplicar la integral, ¿sí? La idea es que este ejercicio lo hagan calculando las integrales, no utilizando la tabla, porque si utilizan la tabla acá hay cosas que no van a saber identificar. El ejercicio que sigue, sí les pido que utilicen la tabla de transformadas de Laplace, perdón. En el ejercicio del 1.5 al 1.9, ahí tienen que resolver a mano, ¿sí? Es más, ahí hay ejercicios donde se aplican otras propiedades que vamos a ver después, como por ejemplo los teoremas de retardo o traslación, que son los que están acá, por ejemplo, en 1.8, ahí van a utilizar el teorema de traslación, ¿sí? Después
vamos a ver la transformada de la, perdón, la derivada de la transformada, también lo van a usar en el 1.7, 1.9, pero de vuelta, este ejercicio tienen que utilizar la definición que dimos al principio de transformar el Laplace, o sea, la de la integral, ¿sí? Ahí todavía no usamos ningún otro concepto, que va a aparecer después, ¿sí? Después van a ver que van a aparecer lo que se llama, o lo que está en el programa, como la transformada de funciones, bueno, no me acuerdo si decía funciones varias o funciones básicas. Bueno, ahí, bueno, intervienen algunos temas de lo que vamos a ver, cómo es la derivada de la transformada. Lo primero que vemos es la transformada de la derivada, que no es lo mismo que la derivada de la transformada. Vamos a ver los teoremas, dos teoremas de retardo o de traslación, que se llama, donde aparece involucrada la función, digamos, exponencial, ya sea en un dominio o en el otro, ¿sí? Y una función f de t al lado. Pero bueno, de vuelta, del 1.5 al 1.9 usan la definición. En el ejercicio 2, ahí sí pueden usar la tabla. La idea es que se familiaricen con el uso de la tabla. El ejercicio 2.11, 2.12 y 2.13, ese ya vamos a hablar con Ezequiel, si lo damos, y si lo damos, lo da él. En algún momento se daba esto, pero últimamente no lo estábamos dando, pero bueno, ya voy a conversar con él. Sí me parece importante el ejercicio 3, donde en el ejercicio 3 sí ya vamos a empezar, o sea, el jueves trabajarían hasta el 2.13, ¿no es cierto? El ejercicio 3 ya empieza a aparecer lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? La transformada de la derivada, perdón, la derivada de la transformada y los dos teoremas, ¿sí? En el ejercicio 3. Están ahí, estoy viéndolo, acá están reflejados las tres cosas que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Los dos teoremas de traslación o retardo que se llama, y la derivada de la transformada. O sea, el criterio de realización de este ejercicio en todos sus incisos lo vamos a hacer con este criterio. Ya voy a conversar con Ezequiel más o menos para que nos pongamos de acuerdo con este criterio. Bueno, después el ejercicio este donde están los gráficos, que es el ejercicio 4, este ejercicio es muy interesante y muy didáctico, ¿sí? Muy interesante y muy didáctico. Les enseña a administrar y trabajar con todo lo que tiene que ver con con la función escalón unitario. O sea, uno de los teoremas de retardo y traslación utiliza el escalón unitario, pero para poder utilizarlo tenemos que aprender a administrarlo, ¿sí? Y ya lo vamos a explicar bien en el teórico. No sé si de la clase que viene, porque no sé si llegamos a esto, pero tenemos varias cosas antes. No sé en el orden de las diapositivas cómo está. Pero este ejercicio yo les pido que cuando lo hagan con mucha conciencia y lo den vuelta al ejercicio, ¿sí? Ya lo vamos a tratar de explicar en clase, porque les enseña a administrar todo lo que tiene que ver con el manejo del escalón unitario, ¿sí? Bueno, el 5 también trabajo con el escalón unitario. Bueno, el 6 ya trabaja con la parte de antitransformadas. O sea, ya damos las transformadas y que calcula la antitransformada. Lo mismo que el 7. Bueno, hay algunos ejercicios ahí que están un poquito, digamos, desordenados, ¿no es cierto? Porque el ejercicio 9 trabaja con la derivada de la transformada. Pero bueno, es de aplicación. Como que vuelve. El 10 también trabaja con los escalones unitarios. Bueno. Ya en el 11 y 12 empezamos un poquito a meter ecuaciones diferenciales.
les da la pauta inicial. El 13 trabaja con el teorema de convolución. Que sería la transformada de la... Trabajamos con la transformada del integral, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos funciones periódicas, las transformadas de las funciones periódicas, que algo le había hablado al principio. Y después están los ejercicios de resolución de las ecuaciones diferenciales, 17, 18 y 19, y en algunos de ellos están las integrales como formando parte, o sea, como ecuaciones interdiferenciales, que es en el 18, y en el 19 introducimos una nueva función, que es el pulsito ese que yo les había dibujado al principio, que es para administrarlo, ¿no es cierto?, que es la función delta de Dirac. Bueno, la unidad esta es la que más me gusta, a mí es la más interesante de la materia, ¿no? Tiene para sacarle jugo bastante, ¿sí? Así que, bueno, si algún día les toca hacer algún trabajo de investigación o de aplicación y no saben qué hacer, y se les ocurre buscar algo relacionado con ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace le puede dar, desde el punto de vista didáctico, un campo bastante amplio. Bueno, no vamos a avanzar más porque quiero que vayan repasando todo lo que es integrales para el jueves, armándose de las tablas respectivas y leyendo un poquito esta parte inicial que dimos, ¿sí? Para que puedan encarar los primeros ejercicios. Le pido disculpas por el inconveniente de la máquina, ya vamos a ver si para la clase que viene traemos ya la máquina nueva, porque no la tengo acá. Por las dudas no volvemos a tener el mismo problema, ¿sí? Ya me viene dando trabajo, ya está viejita, así que está lenta. No sé si tienen alguna consulta, chicas, de este tema. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque a mí lo que me interesa es mandarles ya los trabajos para que vayan leyendo y tratando de armar algo de la unidad 4 y 5. Que no sea cosa que nos agarre de diciembre y todavía estamos con ese trabajo de monografía de la unidad 4 y 5. Como somos poquitos, vamos a trabajar con la unidad 5 y la unidad 6, ¿sí? Por la unidad 7, bueno, ya vemos si damos algo o les doy algún apunte para que lo lean. Pero para terminar la organización o cumplir con la organización de la materia, tendríamos que armar grupos, como somos 4, serían 2 grupos de 2, para presentar una monografía sobre al grupo 1, digamos, le va a tocar la unidad 5, perdón, la unidad 4 creo que dije, la unidad 5, y para que exponga y haga una monografía, y la unidad 6 sería el otro grupo, ¿no es cierto? Serían 2 y 2, dos chicas por cada grupo. No sé cuánto me puede... Que ya nos organizamos, profe, los grupos. No te escucho, Ailén, ¿cómo? Que ya organizamos los grupos. Bueno, dale, pásenme al correo, no del aula, ese entro menos. Espera que me escriba, acá se pone, está muy caprichosa la máquina esta, no sé qué le pasa hoy día. A ver si puedo escribir ahí. Al correo que les digo que me escriban, se lo pongo ahí en el chat. Pásenme ahí la constitución de los dos grupos para que yo le diga, bueno, el grupo tal y tal, va a ser el grupo número 1, le toca la unidad número 4, y el grupo número 2, tal y tal, le toca la unidad número 6, ¿no es cierto? La 5 y la 6. No sé por qué digo la 4. Pásenme ahí al mail que está en el chat, pásenme la constitución de los grupos lo antes posible, cosa que ya lo antes posible les voy asignando el trabajo y no tengan que salir corriendo. Así de a poquito lo van preparando. Mientras más rápido armemos, también más rápido vamos a terminar el dictado, ¿sí? Así que la idea sería exponer después de transformar el Laplace, ¿no? Ya vemos si antes o después del segundo parcial. En el segundo parcial entraría hasta transformada de Laplace, no entraría el trabajo de grupo, ¿no? Las unidades 5 y 6
se evalúa como monografía y como presentación. O sea, dar la clase referido a eso, ¿no? Profe, Sí. ¿aún no corrigió el primer parcial? No, no los he terminado. A ver, sinceramente, he estado con algunos problemitas personales fin de semana. Ya trato de pasártelo en la semana. Mañana voy a estar un poco más liberado. Voy a ver si mañana les paso la nota. ¿Sí? Bueno. Si no hay preguntas, dejamos acá, chicas. ¿Me escuchan ahí? Bueno, profe, nos vemos. Esté Al bien. pelo. Nos estamos viendo, chicas. Un gusto. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.